queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en la segunda clase del webinar gratuito. Así que, una vez más, darles la bienvenida a cargo de la Universidad Simón y Patiño y con el apoyo de la comunidad educativa NeuroLabPro. En ese sentido, pues, les cedo la palabra a la ingeniera Pamela Gorena. Y no se olviden, en el chat voy a estar pasando los links y la información correspondiente para su certificación. Gracias, queridos amigos. Ahorita les paso la información completa, Juan Carlos. Gracias, Inge. Podemos empezar cuando usted guste. Ya le pongo de anfitrión. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo día del curso de identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el chat vayan indicando, por favor, de qué ciudad están conectados o de qué país. Amparo de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Marta, Oruro, muy bien. Rolando de Oruro, Paola, Santa Cruz, Potosí, muy bien. Pando, muy bien. Beni, Rigoberto. Sucre también tenemos a Alexander, muy bien. De Atocha, Potosí, Carlos. Caranavi, Valdés, Tarija, Yacuiba. Muy bien. Bienvenidos entonces al segundo día del curso de identificación de peligros. De La Paz del Alto. Bienvenido, Edwin. Bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman en el chat si se puede ver. Perfecto, muy bien. Bueno, el día de ayer nos quedamos en lo que es la evaluación de riesgos, ¿no? Habíamos hablado de las diferentes metodologías que existen para la evaluación de riesgos. El día de hoy vamos a continuar con lo que es la elaboración de la matriz I+C. En realidad, lo que es el I+C es identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, ¿no? La I+C es un proceso mediante el cual se va identificando los peligros y evaluando los riesgos, ¿de acuerdo? Es muy importante de que todos como profesionales de seguridad y salud en el trabajo tengan conocimientos de esto, de este punto en especial, que es muy importante, porque de aquí para adelante va a tener entendido del por qué, por ejemplo, tienen capacitaciones en los trabajadores, por qué deben realizar los permisos de trabajo, por qué las inspecciones y demás, ¿de acuerdo? Habíamos visto en un principio de que es muy importante de clasificar en primer lugar las actividades de cada trabajo, ¿verdad? Y de cada puesto de trabajo de la misma manera. Se debe clasificar las actividades. Una vez clasificadas las actividades, debemos realizar la identificación de peligros. Ya lo habíamos estudiado el día de ayer, es más, hemos realizado algún tipo de prácticas, ¿no? Y luego determinar el riesgo. Una vez que tenemos el riesgo y los peligros y el riesgo, evaluamos, ¿no? Para poder decidir la aceptabilidad del riesgo. Luego se prepara un programa de control de riesgos y, por último, revisar la adecuación del programa de acción. Entonces, vamos a ir por pasos. En primer lugar, es muy importante el de saber identificar las medidas de control que se van a implementar. Después de que se ha evaluado el riesgo, se debe establecer las medidas de control pertinentes.
Y obviamente las medidas de control son las que se orientan a reducir los riesgos mediante la implantación de medidas correctivas y preventivas. La exigencia de su cumplimiento y evaluación periódica de su eficacia, ¿no? Ahora, hay un grado de jerarquía dentro de las medidas de control. En primer lugar, tenemos lo que son las medidas de control de eliminación. Las de eliminación son las que van a modificar un diseño para eliminar un peligro. Por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual, ¿no? O, por ejemplo, eliminar alguna maquinaria que genera o representa algún tipo de peligro a las personas y tal vez no es necesario o tal vez cambiarla, ¿no? Entonces se puede llegar a eliminar. La siguiente medida de control que debemos tomar en cuenta es la de sustitución, que es el de reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, o por ejemplo, como vemos en la imagen, una persona que está realizando la carga manual, ¿no? De algunos materiales. Entonces, se puede sustituir esta manera de trabajar mediante utilizando, obviamente, otro tipo de material de carga. Por ejemplo, los burritos o montacargas y demás, ¿no? Entonces, se cambia la manera o la metodología de trabajo. Luego tenemos la otra medida de control que sería la de ingeniería. Es el de instalar sistemas de ventilación, por ejemplo, protección para las maquinarias, enclavamiento, cerramiento acústico y demás, ¿no? O también, por ejemplo, en vez de realizar este tipo de trabajo de carga manual, podemos utilizar este tipo de cintas transportadoras. Entonces, esto sería una medida de control de ingeniería. Luego pasamos a las medidas de control administrativas, que por ejemplo son la de señalización, advertencia, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación al personal, manuales de operación y demás. Ese tipo de medidas de control son administrativos. Luego pasamos, por último, como medida de control, el de equipos de protección personal, que son los elementos, por ejemplo, las gafas de seguridad, los cascos, las botas de seguridad, o los sistemas de detención de caídas, los respiradores y guantes, ¿no? Al considerar un control determinado, se deberían considerar también los costos relativos, ¿de acuerdo? Para cada una de estas medidas de control a implementar. Como también deberíamos evaluar los beneficios de la reducción de los riesgos y la confiabilidad con las opciones disponibles, ¿de acuerdo? Vamos a pasarnos a la matriz ITER. Vamos a hacer una práctica. En primer lugar, les voy a dar un ejemplo y luego vamos a llenar con ustedes. Muy bien. Ayer habíamos visto este ejemplo, ¿no? De trabajos en oficina, por ejemplo, atención al cliente o asesoramiento comercial. Una actividad que parece sencilla, que puede ser una actividad rutinaria. Y entre los peligros habíamos visto, por ejemplo, los trabajos sedentarios o rutinarios. El peligro puede llegar a ser directo de su actividad, ¿no? Entre los riesgos teníamos, por ejemplo, las posiciones disergonómicas.
Y las posibles lesiones o consecuencias serían lesiones musculoesqueléticas. Ahora, en el ejemplo habíamos colocado de que esta persona puede estar expuesta a las 8 horas en el turno y por 5 días a la semana. Esta exposición nos va a servir para poder evaluar el riesgo. Es muy importante que vayan indicando todos estos aspectos. Luego, ¿qué pasa cuando una empresa recién está empezando a implementar, ¿no?, todas sus medidas de control? Posiblemente medidas de control no tengan nada. Pero, ¿qué pasa si una empresa está en proceso de implementación y nosotros queremos evaluar su riesgo, ¿no? Si es aceptable y si pueden continuar realizando sus actividades. Por ejemplo, en esta empresa tienen en realidad asientos ergonómicos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida de control colocaríamos? Eliminación no sería, porque no se va a eliminar este riesgo, ¿no?, de posiciones disergonómicas, lesiones en la espalda, por ejemplo. Entonces, no hay eliminación. Sustitución, tampoco. Controles de ingeniería. Entonces, ahí sí colocamos el uso de asientos ergonómicos, por ejemplo. La única medida de control que tenía establecido esta empresa. Luego, control administrativo no tenía ninguno, no hay capacitaciones ni señalización, nada al respecto. Equipos de protección, para este tipo de riesgo no necesitaría ningún equipo de protección personal, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos controles existentes, podemos realizar una evaluación de riesgo. Ahora, en Bolivia, como veo que hay varios de Bolivia, saben muy bien que no tenemos ni una norma ni tampoco una guía, ¿no?, para poder realizar la evaluación. Pero, ¿qué nos indica la NTS 009? Que podemos nosotros optar por otra norma de referencia, pero que sea aplicable a la realidad nacional. Entonces, ahora yo les voy a indicar una guía técnica. Me pareció un modelo lo más claro y sencillo, como también que es adecuable a todas las empresas, a cualquier tipo de rubro. Entonces, les estoy mostrando, es la GTC 45, que es la guía técnica de Colombia, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden, si quieren utilizarla, esta guía es muy, muy básica e interesante y aplicable, ¿de acuerdo? También pueden utilizar cualquier otra norma que ustedes vean conveniente o cualquier otro tipo de guía, ¿no? El día de hoy yo les voy a indicar esta norma, esta guía que es bastante conocida, ¿no? Además que esta guía proporciona directrices para la identificación de peligros y valora los riesgos en seguridad y salud ocupacional mediante los lineamientos. Se toma en cuenta de su naturaleza de la empresa, como también el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. Esta guía tiene como principios fundamentales la norma NTC OSAS 18001 y es basado en el proceso de gestión de la norma BS 8800, como también es basado en la norma NTP 330. De seguro que algunos tal vez conocen ese tipo de normas, ¿no? La NTP, si quieren utilizarla netamente esa norma, obviamente pueden utilizar. Uno inconveniente de este que es más trabajado, ¿no? Porque, por ejemplo, para cada peligro se tiene que realizar un tipo encuesta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Obviamente no les vamos a proporcionar este tipo de matrices a empresas que recién están iniciando con su sistema de gestión de seguridad. Les vamos a confundir y peor aún si no tienen personal del área de seguridad industrial. Entonces,
¿Qué debemos hacer? Pues proporcionar un sistema de gestión más sencillo posible para que puedan entender y pues puedan ellos hacerle seguimiento también, ¿no? O hay parte de, por ejemplo, de alguna área, el área de construcción, por ejemplo, que los mismos trabajadores tienen que saber manejar este tipo de matrices, pero si les damos complejos, obviamente no van a poder realizarlo, ¿no ven? Ni hacer el seguimiento de estas matrices. Entonces, mi consejo es que traten de hacerlo lo más sencillo posible, al menos si la empresa está recién empezando, ¿de acuerdo? Bueno, según esta guía técnica, la GTS 45 tiene ya establecido las matrices para la evaluación de riesgos. Son las matrices que las estoy colocando en la parte superior, ¿no? La tabla 2, la tabla 1, la tabla 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Estas son las tablas que vamos a utilizar para la evaluación de riesgos, la que les voy a explicar el día de hoy. Estábamos en evaluar el riesgo de posiciones disergonómicas por trabajos sedentarios rutinarios en una oficina. Aquí, empezamos. Primero se evalúa la probabilidad, pero para tomar la probabilidad, el nivel de probabilidad, tomamos en cuenta la deficiencia de sus medidas de control existentes, como también el nivel de exposición que están los trabajadores. Entonces, el nivel de deficiencia lo sacamos de la primera tabla. Nos vamos a la primera tabla, donde nos indica el nivel de deficiencia que puede llegar a ser muy alto, alto, medio o bajo. Si es muy alto, vamos a poner un valor de 10. ¿Cuándo sería muy alto? Cuando se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o en ambos. En esta situación habíamos visto de que sí tienen asientos ergonómicos, ¿no? Entonces, ¿que es inexistente? No. Tenemos una medida de control establecida para ese riesgo. ¿Será alto? A ver, ¿qué dice? Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos. ¿Será que es un 6? O medio. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos, ¿no? Y si, bueno, no se coloca valor o un valor de 0 cuando es bajo, cuando obviamente no existe riesgo alguno o por lo menos está controlado. En este ejemplo, la ponemos nivel de deficiencia un 2, ¿ya? Porque sí hay una medida de control, pero tal vez no es la suficiente, porque por más de que tengas un asiento ergonómico, puede que la persona no tenga conocimientos de los peligros existentes y por qué está esa silla ahí, ¿no? Y se esté sentando de la manera incorrecta. Entonces, sí se puede colocar mayores medidas de control. Por eso lo colocamos un 2. Un 2 que sería medio. Que se han detectado peligros que han podido dar lugar a consecuencia poco significativa o menor importancia. O la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes moderadas o ambos, ¿no? Entonces sí lo colocamos un número 2. Luego nos vamos a la tabla 3 para determinar el nivel de exposición. El nivel de exposición de, por ejemplo, si la persona está expuesta continuamente, o sea, durante la situación de la exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante
la jornada laboral? ¿O será que es un valor 3, que la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos? ¿O ocasional? La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. O esporádica, ¿no? Que la situación de exposición se presenta de manera eventual. En este caso, que habíamos quedado que la exposición son las 8 horas del día y durante 5 días a la semana. Para eso nos sirve estos datos que habíamos colocado al inicio de la matriz. Entonces, en este ejemplo estamos colocando una frecuencia de 4, ¿no? ¿Por qué? Porque está continuo, las 8 horas del día. Entonces, colocamos el valor de 4. ¿De acuerdo? Uy. Aquí está. Nivel de exposición, 4. Entonces, el nivel de probabilidad va a ser la multiplicación de tanto el nivel de deficiencia como el nivel de exposición. 2 por 4, 8, ¿no? Entonces, este 8 nivel de probabilidad nos indica la siguiente tabla. Que sería el 8, que significa que está en el intervalo del medio, ¿no? Nivel de probabilidad media, que dice que la situación deficiente con exposición esporádica o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una probabilidad media. Luego de que ya tenemos la probabilidad, necesitamos la consecuencia. Y la consecuencia la sacamos de la tabla número 6, donde nos indica de que puede ser un valor 100 si los daños personales pueden llegar hasta la muerte. En este caso, en este ejemplo que estamos estudiando, por ejemplo, posiciones discerconómicas, que habría lesión musculoesquelética, no va a llegar a la muerte, entonces no es 100. Será 60, muy grave, lesiones o enfermedades graves, irreparables, incapacidad permanente, parcial o invalidez. O será grave con un valor de 25 si hay lesiones o enfermedades con incapacidad laboral o temporal. O leve, porque hemos visto de que también tienen sillas ergonómicas, ¿no? Entonces, tal vez las lesiones o enfermedades no requieran una incapacidad, ¿no? Tal vez solo primeros auxilios o tal vez solo atención médica periódica y demás, ¿no? Entonces, en este ejemplo lo vamos a colocar un nivel de consecuencia porque no lo vemos tan crítico como un 10, ¿de acuerdo? Que es leve la consecuencia. Y bueno, con estos dos datos, la probabilidad y la consecuencia, sacamos el nivel del riesgo. Como habíamos indicado, el riesgo es el producto de la probabilidad y la consecuencia, ¿no? Entonces, tenemos la probabilidad de 8 y la consecuencia de 10. Entonces, nos vamos a la tabla número 7, donde tenemos que revisar el nivel de probabilidad que habíamos indicado que está en este rango de 8 a 6 y la consecuencia de 10. Interpolando estos dos datos nos dan el nivel del riesgo, que sería que está dentro del rango 3, ¿no? Que es entre 80 a 60. En este caso, que es la multiplicación entre 8 por 10, que saldría 80. Está en el grupo número 3. ¿Qué significa el número 3? Pues nos vamos a la siguiente tabla. Tabla número 8, donde nos indica
el nivel de riesgo en el grupo 3, que se puede mejorar, si es posible, las medidas de control que están presentes, y sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Entonces, tenemos un nivel de riesgo mejorable, que se puede mejorar, ¿de acuerdo? Posterior a esta evaluación de riesgos, podemos colocar las medidas de control que veamos pertinentes necesarias para poder seguir rebajando este nivel de riesgo. Entonces, por ejemplo, podemos eliminar, no podemos eliminar y que pongamos tal vez a un robot a trabajar, ¿no? No se puede ni sustituir. Medidas de control de ingeniería, no tenemos, ya tenemos las sillas ergonómicas. ¿Qué faltaría? ¿Dónde podemos mejorar? Pues en las medidas de control administrativos. Por ejemplo, podemos realizar un estudio ergonómico en primer lugar. Luego de que tenemos el estudio ergonómico evaluado, podemos elaborar un manual de ergonomía y por ende capacitar a los trabajadores en temas de ergonomía. Entonces, vamos a evitar de que esta persona realice actos inseguros, ¿verdad? Porque la condición está perfecta, tienen una silla ergonómica, pero ¿qué pasa? Que hay que capacitarle al trabajador mediante un manual de ergonomía que haya establecido la empresa. Y también se puede realizar pausas activas. Saben muy bien que hasta por el estrés laboral, todas las áreas y más aún el área de oficinas, como es un trabajo rutinario, entonces se debería realizar este tipo de pausas activas. Y como medida de control de señalización no tenemos equipos de protección personal para este tipo de riesgo, no necesitamos. Con estas medidas de control por implementar, podemos seguir rebajando el nivel de riesgo. Entonces, volvemos a evaluar, ¿no? Con las mismas tablas. El nivel de deficiencia de las medidas de control, obviamente ya va a rebajar, ¿no? Teníamos en un principio que la deficiencia era media, que podíamos hacer algo más. Ahora, con un nivel de deficiencia de todas las medidas de control establecidas, pues podemos poner un valor neutro, ¿no? 0. Entonces, aquí lo podemos poner 0. Luego, el nivel de exposición. Eso no va a cambiar porque siguen las 8 horas de trabajo diario de la persona durante 5 días a la semana. Entonces, no cambia la exposición. Nivel de probabilidad ya ha bajado a 0, ¿no? Entonces, tiene un nivel de probabilidad baja de que ocurra alguna enfermedad ocupacional, por ejemplo, ¿no? Y también la consecuencia. La consecuencia puede llegar a ser leve, ¿no? Por si algún descuido que pueda ocurrir por parte de la persona, entonces la consecuencia puede que lo podamos seguir manteniendo, ¿de acuerdo? Es bajo el criterio también de quién lo vaya a evaluar. Y por ende tenemos un nivel de riesgo bajo, aceptable. Ya ha bajado, ¿no? Es aceptable. Perdón, estamos acá. El nivel de riesgo sería aceptable. Aquí habíamos colocado el nivel de deficiencia 0. Lo bajé al otro lado, perdón. El nivel de exposición sería 4. Habíamos indicado de que continúa. El nivel de probabilidad sería baja. El nivel de consecuencia 10. Y por ende, el nivel de riesgo baja a aceptable. ¿De acuerdo? Veamos otro ejemplo. Iluminación deficiente. De la misma manera,
en un área de trabajo en oficina, en atención al cliente. Puede existir el peligro que es iluminación deficiente. El origen de este peligro sería directo, ¿no? Los riesgos serían, por ejemplo, caídas al mismo nivel, trastornos oculares. Entonces, las posibles lesiones serían fatiga visual, por ejemplo, visión afectada. Esto se va viendo a la larga. ¿Por qué? Porque llega a ser una enfermedad ocupacional, ¿no? Y hemos visto que es una lesiones que se ven a largo plazo. Dolores de cabeza, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por esto, no? Y a veces ni siquiera evaluamos nuestro lugar de trabajo. Pensamos que en oficina no hay trabajo, no hay riesgos críticos que puedan llegar a afectar a nuestra salud. El nivel de exposición, evaluamos primero las horas que está expuesta esta persona, por ejemplo, 8 horas al día, las 5 horas las 5 días a la semana, ¿no? Y dentro de las medidas de control que se tienen establecidas actualmente, por ejemplo, realizan mantenimiento de las luminarias, ¿de acuerdo? Y luego nos pasamos a la evaluación de riesgos. El nivel de deficiencia, sacamos de la primera tabla. ¿Y será que es un nivel de deficiencia, su medida de control muy alto, alto, medio, bajo? En esta ocasión vamos a ponerlo un 2. De que se han detectado los peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Entonces podemos ponerlo un 2, ¿no? Ya que realizan constantemente el mantenimiento adecuado de las luminarias. Lo ponemos un 2 en nivel de deficiencia. Nivel de exposición. De la misma manera, como en el riesgo anterior, la persona está expuesta a las 8 horas al día por 5 días a la semana. Entonces, es un nivel de exposición 4, continuo, ¿no? Que sacamos de la tabla número 3. Y el nivel de probabilidad sería la multiplicación de 2 por 4, 8, que nos da un nivel de probabilidad medio. Luego pasamos a evaluar lo que es el nivel de consecuencia, que sacamos de la tabla número 6, donde nos indica que puede llegar a ser, si hay una caída, por ejemplo, al mismo nivel, puede haber lesiones o enfermedades graves, ¿no? Irreparables, incapacidad permanente parcial o invalidez. Lo estamos colocando un valor de 60. Saben muy bien que a veces por falta de iluminación puede llegar a afectar, ¿no? Hasta una caída al mismo nivel puede tener este tipo de consecuencias críticas. Es más, hasta se puede llegar a la muerte. Yo he conocido un caso de que por un resbalón cayó y obviamente se golpeó la nuca y falleció. Entonces, imagínense, obviamente hay que seguir evaluando qué tipo de peligros existen en el lugar de trabajo que pueden llegar hasta la muerte, pareciendo tal vez que una caída al mismo nivel no te lleven, ¿no? Hasta la muerte. Por eso, bueno, ponemos un nivel de consecuencia 60. Entonces, el nivel de riesgo, que sería 60 por 8, nos da 480. Y según la tabla 7, determinamos en qué rango está, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, 60, el nivel de consecuencia, y la probabilidad de 8. Nos da en el rango del grupo 2. El grupo 2 nos indica la tabla número 8, que es el no aceptable y que se puede corregir
y adoptar medidas de control inmediato, sin importar que se suspenda actividades, si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360. Entonces, se va a establecer medidas de control pertinentes. Por ejemplo, medidas de control de ingeniería, sí podría haber. El de realizar los monitoreos y de que el nivel de iluminación, según normativas para oficinas, debería estar en 300 lux. Entonces, se va evaluando también medidas de control administrativas, los monitoreos de iluminación que se deberían realizar anualmente, mantenimiento de las luminarias, se tiene que mantener esa medida de control. Luego, los controles médicos, los exámenes ocupacionales, qué tan importantes son, ¿no? Porque de acuerdo a estos exámenes ocupacionales, nosotros vamos evaluando si la actividad que estamos realizando o el trabajo que tenemos no está afectando a nuestra salud, ¿no? Entonces es importante, obviamente, colocar los controles médicos. Señalización, para este tipo de riesgo no tenemos, equipos de protección tampoco. Y volvemos a evaluar el riesgo con las mismas tablas, lo cual ahora sí nos sale un riesgo mejorable, ¿no? Bien. El siguiente riesgo que vemos dentro de esta actividad sería el uso de componentes eléctricos, cableado eléctrico, ¿no? De la misma manera, se realiza la evaluación del riesgo de acuerdo a la exposición, que va a ser lo mismo que anteriormente habíamos evaluado. ¿De acuerdo? Ahora, pero, quiero que llenemos con ustedes. Para ello vamos a aumentar. Ya, aumentamos celdas para que podamos llenar con ustedes. Para ello, vamos a habilitar el chat, por favor. Voy a esperar su participación. Vamos a realizar una evaluación de un video, de acuerdo, de una persona que está trabajando en altura, ya que vi el día de ayer que hay muchas personas que realizan ese tipo de trabajos en altura, ¿no? Que están dentro de la sala. Entonces vamos a aprovechar ese tipo de ejemplo y tal vez algunos ya han realizado su trabajo también, ¿no? Su tarea que tenían del día de ayer. Les voy a mostrar un videito. Por favor, me confirman si se puede ver. Sí. Ya, perfecto, gracias. Muy bien, estén atentos al video porque de esto vamos a realizar la evaluación.
Muy bien. ¿Todos pudieron verlo o quieren ver una vez más? Sí, Luisito dice de no creer. Puede parecer. Sí, se vio bien. ¿Alguien que no vio completo? Terrible, ya. Paola dice terrible, ¿no? Ese trabajo sí se vio bien. Perfecto. Sí, de seguro. A muchos les parece bastante exagerado, tal vez, ¿no? Este video, pero déjenme mostrarles unas fotos. Fotos sacadas en Bolivia. ¿Qué les parece esto? Esto es un trabajo que estaban realizando el cambio de calaminas o tal vez instalación de las calaminas. Y esto lo sacó un colega, ¿no? Que lo sacó un colega al momento que estaba pasando al trayecto a su trabajo, vio este tipo de actividad que lo realizaban. No recuerdo en qué ciudad de Bolivia, pero sí, imagínense. Sí, el hombre araña, ¿no, Ariel? Y 90% de los albañiles trabajan de esa manera, ¿sí? Ahora sí, ¿les parece exagerado ese otro video? No, no. Vean este otro. Son imágenes sacadas en Bolivia, por si acaso. ¿Qué les parece estas imágenes? Esta manera de trabajar. Personas realizando la instalación de letreros, pancartas, sin ningún tipo de protección personal de caídas, ¿no? Tal vez alguien se va ubicando de dónde es. Ahí tenemos algunos letreritos que tal vez se pueden dar cuenta en qué lugar es esto de Bolivia. ¿Ya? A ver, ¿quién se ubica? ¿Dónde es esto? Igual, un colega que sacó esta foto al momento de pasar por la calle y vio este tipo de trabajos. Imagínense. ¿Alguien se da cuenta dónde es estas imágenes? A ver, les pongo un poquito más alejado. Ahí sí se van a dar cuenta dónde está. ¿Alguien, a ver? Efraín dice Tupiza. Karina Tupiza, Alexander Tupiza, exacto. Es en Tupiza. Imagínense cómo estaban trabajando esas personas. Ahora, ¿qué peligros ustedes identifican en esta imagen? A ver, ¿qué peligros? Vamos a ir llenando nuestra matriz ciber. ¿Qué peligros? Habíamos indicado que el peligro es la fuente que puede llegar a ocasionar alguna lesión o daño a las personas. Trabajo en altura, dice Diego Ademar. ¿El riesgo cuál sería? Caída a distinto nivel, muy bien, Ariel. Alexander. Ya, perfecto. Vamos llenando entonces. Habíamos indicado que el primer peligro que dice la mayoría sería caídas a trabajos en altura, perdón. Entonces vamos llenando la matriz. La tarea, ¿cuál sería la tarea? ¿Qué creen que estaba haciendo esta persona? A ver, vamos participando en el chat. Quiero ver que estén atentos también, ¿no? Ya tal vez mantenimiento de la infraestructura. Ya, perfecto. Vamos a poner entonces. Mantenimiento de la escultura, muy bien. Perfecto. ¿Será un trabajo rutinario? ¿No rutinario?
Bueno, de estos trabajadores que realizan este tipo de trabajo, tal vez es rutinario, se dedican a eso, ¿no? A realizar mantenimiento, tal vez. ¿Sí? O tal vez no rutinario, ¿por qué? A ver, defiendan, ¿por qué dicen no rutinario? Ya, muy bien, Diego. Dice porque no siempre se repara esa misma sección. Perfecto, puede ser en otros lugares que realiza el mantenimiento. Muy bien, no es rutinario. Peligro, habíamos indicado que es trabajos en altura. Muy bien. Origen. Este trabajo en altura sería un origen de peligro directo, ¿no? Riesgo. El riesgo habían indicado que es caídas a distinto nivel. Muy bien. Ahora, en este peligro puede existir más riesgos. ¿Qué dicen? ¿Un peligro puede tener más riesgos? Sí, muy bien, Jorge. Sí pueden tener más riesgos, ¿no? Bueno, caída a distinto nivel. Posibles lesiones. ¿Cuál serían? Fracturas, ¿ya? Muerte, exacto. A esa altura que vemos, sí puede haber muerte. Politraumatismos, ¿ya? Lesiones graves, muy bien. Perfecto. Muy bien. Podemos ir poniendo todas las que indican. Exposición. Tiempo de la jornada a la que se está expuesto. Horas por turno. ¿Cuántas horas creen que estén trabajando al día esas personas en esa actividad? ¿8 horas? Ya, la mayoría dijo 8 horas. Vamos a ponerlo como ejemplo, ¿ya? 8 horas. Frecuencia, días a la semana. ¿Cuántos días le habrá tomado, no, realizar ese trabajo? ¿Cuántos creen? Ya ganó 4 días. La mayoría dice que puede ser que dure 4 días ese trabajo. Muy bien. ¿Existía algunas medidas de control ahí en lo que vieron? A ver, vamos a poner la imagen de nuevo. ¿Hay alguna medida de control que hayan establecido estas personas? No, ninguna, ¿no? Ninguna. Ya la mayoría dice ninguna. Ninguna medida de control. Entonces, ninguna medida de control existente en el lugar. Lastimosamente. No escuché noticias. Espero que no haya pasado nada y estén bien esas personas, ¿no? Tenían casco, creo, dice alguien. A ver, vamos a ver de más cerca la imagen para que estén más seguros. Ahí vemos. Tiene una gorra. El otro igual. Ninguno tenía casco. Ninguno, exacto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a evaluar el riesgo con las medidas de control que tienen actual. Nos vamos a las tablas iniciales. Nivel de deficiencia de las medidas de control. La deficiencia es muy alta, ¿no? O sea, no existe nada. ¿Será que le ponemos un valor? ¿Qué valor ustedes le pondrían? 10, 6, 2 o 0. Jorge dice 10. 10 dice se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe. Entonces, en este caso hemos visto que no existe ninguna medida de control. Muy bien, es 10. Perfecto. Entonces vamos a colocar nivel de deficiencia. Uy, se me fue. El nivel de deficiencia lo colocamos como
10. Muy bien. Nivel de exposición. Habíamos quedado que estas personas van a trabajar 8 horas al día y por 4 días a la semana. Nivel de exposición. ¿Qué valor le pondrían? Continuo, 4, frecuente, 3, ocasional, 2, esporádica, 1. ¿Cuál? Jorge dice 3, Luis 3, Omar 4. 3 y 4. A ver, están dudando entre 3 y 4. 4 sería continua si la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. O sea, prolongado, constante, continuo. O 3, la situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ahora, ¿qué dicen? ¿Es 3 o 4? Exacto. Lo ponemos 4 entonces, ¿no? Porque es hasta terminar, como dice Cirán, algo así, su nombre es medio difícil, ¿eh? Muy bien, ponemos 4 entonces, el nivel de exposición. 4 por 10 nos da un nivel de probabilidad de 40, que nos indica el nivel de probabilidad 40, que es muy alto, el riesgo es muy alto. Entonces, no sé si se lee bien, si lo pueden leer, lo voy a ampliar este cuadrito. 40 está entre el rango de 40 y 24, ¿no? Nos indica que la situación con exposición continua o muy deficiente con exposición frecuente normalmente, la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. Puede ocurrir ese riesgo, ¿no? De caída a distinto nivel. Entonces tenemos un nivel de probabilidad muy alto. Nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia lo sacamos de la tabla número 6. ¿Qué valor le ponen? 100, mortal o catastrófico, 60, muy grave, 25, grave, o 10, leve. A ver. 200, le dice. ¿Quién dijo 200? Glenn 100, Julio 100, Benjamin 100, dicen. Ya, ganó la mayoría. Sí ponemos un 100. ¿Por qué? Porque la consecuencia puede ir hasta la muerte. Pensando en lo peor, ¿no? Que puede ocurrir. Y a esa altura, imagínense, a qué altura más o menos está. Entonces ponemos 100. Por ende, el nivel de riesgo sería, sacamos esto de la tabla número 7, que tenemos un nivel de consecuencia de 100 y un nivel de probabilidad de 40. Entonces estamos en el rango 1. En el rango 1 es no aceptable. ¿Qué nos dice? Que la situación es crítica. Se debería suspender las actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que sí se debería paralizar las actividades? ¿Cómo están trabajando estas personas? ¿Ustedes pararían las actividades? Jorge dice sí. Leila Carrasco, sí. Todos, ¿no? Habría que ver quiénes estaban controlando o supervisando a estas personas, porque realmente haberles dejado trabajar ahí es como trabajar sin suerte, ¿no? Indiscutiblemente. Muy bien, sí. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos el nivel de riesgo que no es aceptable, debemos paralizar las actividades y colocar las medidas de control pertinentes para poder bajar ese nivel de riesgo. ¿Qué pondrían, por ejemplo? ¿Habría algún tipo de manera de eliminar ese riesgo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Y qué medida de control pondrían?
A ver. De eliminación. Vamos por orden. De eliminación. Eliminar, no. No hay. Ya, perfecto. De sustitución. ¿Habría alguna manera de sustituir ese trabajo? ¿Esa manera de realizar ese trabajo? No. Sí, Omar, vayan defendiendo sus respuestas. No se puede eliminar, dicen. Si usando equipo de protección, vamos a ir por orden, por jerarquía de las medidas de control que deberíamos tener. ¿Se puede sustituir? Ya, no se puede sustituir. Muy bien. Vámonos a las medidas de control de ingeniería. ¿Qué medidas de control ustedes ven pertinentes para eso, por ejemplo? A ver. De ingeniería. Un sistema de izaje con canastillo, ya me parece muy bien. Ya. Luego, barandas de seguridad, líneas de vida. Ya, ¿cuál más ustedes ven? Andamios. Andamios con arnés, ya, perfecto. ¿Cuál más ustedes ven? Entonces, pero ¿bastaría que solo sean andamios? Exacto, Mauricio, muy bien. Andamios certificados. Deben estar inspeccionados también, ¿verdad? Y como también aprobados. Perfecto. ¿Con Manlif también? Sí, sí, se puede trabajar con Manlif. Ya, perfecto. Y también los Manlif tendrían que estar inspeccionados, ¿verdad? Control. Ahora, muy bien, muy bien. Pasémonos a lo que son los más fáciles de detectar. Controles administrativos. ¿Qué controles administrativos ustedes colocarían para evitar ese tipo de riesgos? Supervisión, capacitación. Ya, ya, ¿qué más? Y capacitación, ¿en qué? ¿En qué? A ver. Capacitación en trabajos en altura. Capacitación también ¿en qué sería? ¿En primeros auxilios creen que debería estar capacitados los trabajadores? Sí, ¿no? Como también en plan de emergencia. Como también en qué? En autorrescate. Es importante, ¿no? Cuando trabajan en altura, que sepan también el plan de autorrescate. Muy bien. Ahora, otro tipo de, por ejemplo, de control administrativo, ¿cuál sería? Permisos de trabajo, muy bien. De trabajo, perfecto. ART, ya, Tami. En algunos lugares utilizan el ART, como también el AST, en otros lugares
Perfecto. ¿Qué más como medidas de control administrativos? ¿Será que tiene que haber control de la salud, por ejemplo? Sí, ¿verdad? Ya. Con exámenes, ¿no? Exámenes médicos que debe existir. O exámenes complementarios, exacto, muy bien, Cristian. De vértigo, muy bien. No cualquiera puede realizar este tipo de trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? A veces por la necesidad, muchos de los trabajadorcitos, por más de que tengan vértigo, le trabajan, pues, ¿no? Y ahí es donde ocurren los accidentes. Por eso es importante los exámenes médicos. Muy bien. Ahora, señalización. ¿Qué tipo de señalización creen pertinente que debería haber en este trabajo? Por ejemplo, podría haber de precaución, trabajos en altura. Ya. ¿Cuál más? Hombres trabajando, ya muy bien. Uso obligatorio, muy bien. Uso obligatorio. De, puede ser equipos de protección contra caídas, ¿no? Ya, de limitación, las cintas de limitación. Conos que se va a necesitar, perfecto, ya, muy bien, perfecto. Ahí ponemos solo algunos, ¿ya? Equipos de protección, por último, ¿ya? Todos los equipos de protección siempre ponemos como última medida de control. Es más, si la actividad está controlada, algunas ni necesitan ya colocarse equipos de protección. Entonces, a veces hasta el equipo de protección puede llegar a representar un riesgo si no está bien colocado o bien usado o si no es el correcto. Por eso es muy importante saber también definir qué equipo de protección van a utilizar. Ahora, ¿qué equipo de protección utilizarían en esta actividad? Ya arnés. Aquí vamos a ponerlo en completo. Equipo de protección contra caídas. Ahí ya contempla lo que es el arnés, la línea de vida. Ya personal capacitado, calificado, como dice uno de los compañeros, muy bien, me parece correcto. Este trabajo deberían realizarlo personas capacitadas y competentes. Julio, muy bien. Luego, casco, Abel, sí, casco es importante. ¿Solo casco o deberían tener también carrilera o barbiquejo, como le llaman? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿verdad? Cuando se realiza trabajos en altura es muy importante que utilicen la carrilera o barbiquejo, como puedan llamarlo. ¿Por qué? Porque al final a veces no lo saben ajustar bastante bien o no es tan justo a la cabeza, pues el barbiquejo te ayuda de mucho en ese aspecto, ¿no? Entonces sí, cuando realizan trabajos en altura, con barbiquejo. Luego, ¿qué equipos de protección personal más podrían utilizar? ¿Alguno más, ven? Sí, muy bien, Mauricio. Todos los EPPs tienen que estar certificados e inspeccionados, ¿no? Botas de seguridad, ya. Gafas, guantes, ya. Ahora, pero hay que aclarar algo, ¿no? Para este riesgo que estamos evaluando de caídas a distinto nivel, pues ahí obviamente lo principal es los equipos de protección contra caídas, ¿no? Muy bien. Ahora, evaluemos el riesgo residual. ¿Será que con todas estas medidas de control que hemos colocado
baja el nivel de riesgo y vamos a poder proceder con la actividad. A ver, veamos. Nivel de deficiencia. Vámonos a la tabla número 1. Nivel de deficiencia. Ahora, ¿cuánto lo colocan? Las medidas de control establecidas. Colocarían un valor 10, 6, 2 o 0. ¿Cuál? A ver. Con todas las medidas de control que hemos implementado. ¿Qué valor de deficiencia lo coloca? A ver. Un 2 dice. Iván, Edwin 2, Mauricio 2, Glenn 2. 2, medio. A ver, ¿qué dice el valor 2? El significado. Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada o ambos. Muy bien, sí, podemos ponerle un 2, muy bien. Entonces, ponemos un nivel de deficiencia 2. Nivel de exposición. Estas personas van a seguir trabajando las 8 horas del día durante 4 días a la semana. El nivel de exposición no va a cambiar, ¿no? Va a seguir siendo 4 continuo. ¿Están de acuerdo? Ya. Ya, muy bien. Todos están de acuerdo. Ahora, el nivel de probabilidad sería 8, por ende la interpretación es medio, nivel de probabilidad medio. La consecuencia, con todas estas medidas establecidas, ¿qué nivel de consecuencia colocarían? Vamos a las tablas de consecuencia. La tabla número 6. Pondrían 100, pondrían muy grave, 60, grave 25 o leve 10. ¿Qué valor le pondrían? Un 10, leve, que con todas las medidas de control establecidas puede haber lesiones o enfermedades que no requieran incapacidad. Un 25, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Un 25 dice Mauricio, Glenn 25, Julio 25. Ya. Ya, perfecto. La mayoría dice 25. Entonces colocamos como consecuencia 25. Oh, oh. 25. El nivel de riesgo nos da 200. Entonces estamos en el rango 2, que no es aceptable o aceptable con controles específicos, ¿no? Entonces, si no hay un permiso de trabajo aprobado y habilitado, no pueden empezar, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Nos indica de que se debe corregir o adaptar medidas de control inmediato, que no pueden continuar con este trabajo y sin embargo se puede llegar a suspender si no las actividades, si no se definen, si no se establecen las medidas de control pertinentes. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué otro riesgo ven en trabajos en altura, como en el que estamos viendo? Vamos con un ejemplo más. ¿Algún peligro, tal vez? Caída de objetos. ¿Ya? ¿Cuál sería el peligro? Caída de objetos sería el riesgo. Caída de objetos
O herramientas también, ¿no? ¿Cuál sería el peligro? A ver. Sería material y herramientas en altura, ¿ya, Marvin? O suspendidas también pueden poner en altura o suspendidas, ¿no? Perfecto. Sería de origen directo, indirecto. ¿Cuál creen? Obviamente vemos en esta imagen que puede ser que le caiga a personas, a transeúntes, los objetos o las herramientas o el material, ¿verdad? Entonces podría ser indirecto. Ah, también hay trabajador, creo, acá abajo. Tal vez le está pasando, si logro ver bien. Entonces sí podría ser directo e indirecto, ¿no? ¿Sí? Indirecto o directo, ¿sí? Muy bien. Posibles lesiones. ¿Qué pasa si le cae a una persona un material, un objeto, una herramienta de esa altura? ¿Cuáles serían las consecuencias? A ver, imagínense, hay justo una persona en la parte de abajo. Y lo que se ve, no sé si es un trabajador o una persona que está pasando. Ya, muerte, fracturas. Exacto. Fracturas, traumatismo. Muy bien. De seguro, ¿no? Entonces sí, puede ser lo mismo de acá arriba. Lo ponemos. Es una moto. Bueno, sí, también hay una moto cerca, ¿no? Sí, sí. También puede llegar a afectar. Desmembramiento. Ya, Patricia, perfecto. Se puede colocar eso como posibles lesiones que puede haber, ¿no? Consecuencias. Muy bien. La exposición, continuamos con las 8 horas al día, con las 4 horas días a la semana. Ahora, medidas de control para este tipo de riesgo de caída de objetos. ¿Hay alguna? ¿Han puesto alguna señalización, delimitación? Nada, ¿no? Ninguna, no hay tampoco. Perfecto, sí, no hay ninguna. No veo tampoco alguna. Perfecto, entonces lo dejamos vacío. No hay ninguno. La evaluación de riesgos. El nivel de riesgo, de deficiencia. Obviamente ponemos un 10 igual, ¿no? Porque no hay ninguna medida de control establecida. Nivel de exposición. Igual continúa el 4 por el tiempo de exposición que sigue la actividad 8 horas al día. Tenemos un nivel de probabilidad de 40, por ende es muy alto la probabilidad de que ocurra ese tipo de riesgos. Nivel de consecuencia. Muchos de ustedes dijeron que puede haber hasta muerte, fracturas, lesiones graves. Entonces le ponemos el nivel de consecuencia más alto, que era 100. Ponemos 100 y por ende tenemos un nivel de riesgo no aceptable de nuevo, ¿no? ¿Qué medidas de control? Muy bien, ahora sí. Empecemos a llenar. Medidas de control para que no exista este riesgo de caídas de materiales. ¿Habrá algún tipo de manera de eliminar? ¿Ustedes qué dicen? Medida de control de eliminación. ¿Ven alguna? ¿Cuál, Johnny? Vamos por orden, por jerarquía de medidas de control. Habíamos dicho que la señalización o los EPP son al final, ¿no? Vamos por eliminación. ¿Hay alguna manera de eliminar? No se puede eliminar. No. Ya, perfecto, Mauricio. No hay. Sustituir. ¿Podemos sustituir?
para evitar este tipo de riesgo. Sara dice, ay, ¿cuál? Defiende tu respuesta, Sara. Ah, no hay, Sara ahora dice, ya, perfecto. Sustitución no hay tampoco, ¿no? Medidas de control de ingeniería o de diseño. ¿Habría? Porta herramientas, ya, me parece muy bien. Malla, ya. Las sogas para sujetarse las herramientas también, ¿no? ¿Alguien lo ha utilizado? Sujetar las herramientas con cuerdas, muy bien. Las mallas contra caídas de objetos, excelente. Paola, estante de herramientas o mandil para colocar las herramientas. Luis dice, algunos tienen cinturones donde guardan sus herramientas. Ya, perfecto. Diego, cinturón porta herramientas. Sí, exacto. Porta herramientas. Muy bien. A ver, pasemos a controles administrativos. Medidas de control para este riesgo de caídas de material colocaría. A ver. También capacitación, ¿no? ¿Capacitación en qué? Ya, inducción. Sí, en la inducción general, obviamente se indica todos estos aspectos generales, ¿no? La capacitación, uso adecuado de herramientas, ya, perfecto. Charlas diarias, ya, perfecto. Las charlas, las famosas charlas de 5 minutos, ¿no? Perfecto. Orden y limpieza, ya, perfecto, se puede realizar orden y limpieza. Richard dice, los andamios certificados, en este caso, Liars, vienen con rodapiés. Sí, exacto. Por eso es importante que el andamio sea certificado, porque vienen con todas las partes completas, ¿no? Y además estamos seguros de lo que vamos a utilizar, ¿no? Un andamio certificado nos da la certificación de que va a resistir a la cantidad de personas que tengan que trabajar encima de un andamio. Muy bien. A ver, señalización. ¿Qué tipo de señalización colocaría? ¿Alguna más de la que ya hemos definido acá arriba? Trabajos en altura, caídas a distinto nivel. ¿Cuál más? Se podría poner tal vez la señalización de precaución, caída de objetos. Muy bien. Caída de objetos, ¿no ven? Ya, la delimitación, que sí o sí es necesario. Con malla, es necesario. Cintas, conos, ya. A veces la falta de cultura de seguridad, mm, pues no basta con colocar conos. ¿Les ha pasado de que ustedes puedan colocar la señalización con conos? Igual las personas, al menos los transeúntes, no respetan. ¿Por qué? Porque no tienen la cultura de seguridad, ¿verdad? Se pasan, exacto, se pasan por encima. Entonces, como nos falta todavía mucho en algunos lugares, es importante también tomar en cuenta estos aspectos de la señalización. No basta con conos, pues entonces cerrar con mallas, ¿no? Exacto.
se debe cerrar sí o sí con mallas perimetrales, al menos si hay falta de cultura, ¿no? Equipos de protección para este tipo de riesgo de caídas de material. Por ejemplo, si hay personal nuestro propio trabajando en la parte inferior o tal vez te está alcanzando mediante soga, tal vez el material, entonces sí necesitaría casco. Muy bien, Patricia. Casco. Exacto. ¿Qué más? Guantes, ya. ¿Qué más? Lentes. Sí, lentes de seguridad. Botas, ya. Botas de seguridad también. Muy bien. Ahora sí, podemos evaluar el nivel de riesgo. A ver, vamos a evaluar si ha podido bajar porque no era aceptable y no se podía trabajar en esas condiciones. Botas con punta de acero, ¿no? Muy bien. Nivel de deficiencia. Con todas las medidas de control que estamos implementando, en la deficiencia ponemos, ¿qué nivel pondrían? 10, 6, 2 o 0. Dos, dicen, 2. Luis dice 2. Lila dice 2. Ya, perfecto, muy bien, vamos a poner 2. 2. Nivel de exposición. Habíamos quedado de que van a trabajar las 8 horas al día, 4 días a la semana, entonces la exposición sigue 4. Nivel de frecuencia nos da un nivel medio. Nivel de consecuencia. Ahora que todo está sujetado, está delimitado el área, tienen mallas para caída de objetos. La consecuencia, ¿cuánto colocarían? 10, 100, 60, 25 o 10. Ya, Glenn dice 10, Oscar 10, 10, Jorge 10, terceros 10, Marta 25, ya. Lo pondremos 10, ¿no? Porque con todas estas medidas de control que hemos establecido, podemos evitar y una consecuencia tal vez sería mínima, ¿no? Que podría ocurrir, por ejemplo, si, ¿qué ejemplo, a ver, ustedes pondrían? 10, aquí vamos a poner. Entonces, nos sale un nivel de riesgo 80. Estuviéramos valorizando el riesgo como mejorable, que se puede mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad, de poner algo más aparte, ¿no? Si no, nos quedamos con lo que tenemos hasta ahora. Muy bien. Hasta ahí hemos llenado 2 ejemplos que son tal vez bastante críticos, como les he mostrado, son en la vida real, ¿no? Lo que vemos, este tipo de actos inseguros. Vean esta otra imagen. A ver, Raúl tiene una pregunta. Dice, una consulta, ¿podría afectar las condiciones ambientales que se presentan al realizar la tarea? Pues excelente, Raúl. Claro que sí. Puede llegar a afectar. En este tipo de trabajos en altura, afecta, por ejemplo, la velocidad del viento. Si existe bastante viento en esta actividad, ¿qué creen que podría pasar? ¿Cuáles serían las consecuencias? O lluvia también, exacto, Iván, o lluvia. Exacto, es un riesgo más por evaluar. Exacto.
Entonces, obviamente, se puede colocar aquí otro tipo de riesgo, ¿no? Trabajos a la intemperie. Eso sería el peligro, ¿no? Trabajos a la intemperie, ¿sí? Entonces, el riesgo ya sería exposición a lluvias, a cambios de temperatura, a, a exposición a vientos fuertes o mayores a lo que definan la empresa que es riesgoso para su trabajo. Y sus consecuencias y obviamente serían de la misma manera, fracturas y muerte, ¿no? Como medidas de controles pondrían para este tipo de peligro, que son trabajos a la intemperie y que pueden estar expuestos a los cambios climáticos. ¿Qué medidas de control colocarían? A ver. A ver, ¿alguno? Sami dice, no se puede tomar medidas eléctricas de aterramiento. En tormentas eléctricas. Medir la velocidad del viento, exacto. Entonces, tendría que haber un monitoreo cada determinado tiempo para poder evaluar, ¿no? Cómo está la velocidad del viento y ver cuánto va a ser nuestro rango permisible, ¿no? Muy bien, se tendría que suspender las actividades en caso de que la velocidad del viento esté por encima de lo que nosotros definamos como crítico, o también cuando exista lluvia, ¿no? O granizo. Entonces, imagínense, tenemos que suspender las actividades también. Permiso de trabajo solo realizarlo con un buen clima. Suspensión de actividad, dice Oscar. Para la lluvia, suspender las actividades, exacto. El factor ambiental que afecta es apreciable. Bloqueador solar, Luis Alfonso, perdón. Bloqueador solar también contraería como EPP. Su lema, en caso de tormenta, suspender el trabajo. Monitoreo de sensación térmica, estar pendiente del cambio de clima durante la ejecución de actividades. Muy bien. Así es. Muchos ya veo que están entendiendo, ¿no? Que pueden colocar todas las medidas necesarias, pertinentes para poder evitar una catástrofe, como dijo uno de ustedes, porque sí, puede haber uno o más afectados en este tipo de actividades. Aquí les estaba mostrando otra foto. Imagínense este trabajo de pintado. Igual, son fotos reales que alguien las sacó, ¿de acuerdo? ¿Qué les parece ese trabajo? Sí, da mucha pena, ¿no? Muy bien. Creo que queda claro hasta ahí lo que es el llenado de la matriz hiper. Ahora, esta matriz hiper es muy importante realizarle el seguimiento de todas las medidas de control. Para eso es importante de que también haya una persona responsable dentro de una empresa para poder ir controlando, verificando de que realmente se estén cumpliendo las medidas de control o que tal vez hay que aumentar algunas medidas de control. Esta matriz hiper, por si acaso, es un documento de mejora continua. ¿Qué quiere decir? Que hay que irlo revisando constantemente y verificando si ya es necesario modificarlo, ¿ya? Ahora, todas las matrices hiper deberían estar publicados, debería ser de conocimiento general para todos los trabajadores y para todas las áreas.
Entonces, habíamos definido que las matrices hiper se realiza por puestos de trabajo. Entonces, toda su matriz hiper, realizarla o publicarla en su lugar de trabajo, cerca, donde pueda él visualizar y verificar. Es más, ayuda mucho, porque hasta alguna vez pasó de que un trabajador al momento de revisar dijo, no está mi actividad que yo realizo y sí hay riesgos en mi actividad. Entonces sí, pues ayuda de esa manera a poder seguir mejorando esta matriz, ¿de acuerdo? Como también las auditorías internas que puede tener la empresa, auditorías planificadas y las que no están también informadas, puede servir para ir mejorando la identificación de peligros. Como también el de algunas inspecciones que se realizan y demás. ¿De acuerdo? Ahora, la revisión de la matriz del hiper debe ser revisada cuando, al valorar la eficacia de los controles operacionales, se verifica que los peligros y riesgos han sido controlados y minimizados, ¿sí? La revisión se realiza una vez al año o cuando en la reunión de revisión por dirección se crea conveniente también, ¿ya? Según evaluación. Cuando hay cambios o modificaciones o ampliaciones en las actividades de las instituciones, de la misma manera, hay que revisar la matriz hiper. O, por ejemplo, cuando se incorpora una nueva máquina, igual, de nuevo hay que revisar. O cuando, por ejemplo, se amplíe las instalaciones de la empresa donde trabajamos, entonces de la misma manera hay que revisar de nuevo la matriz e incorporar el nuevo ambiente de trabajo, ¿no? Muy bien. Todas las matrices hiper mejor si colocan este tipo de cuadros donde pueden ir controlando los cambios que van realizando en el tiempo y, bueno, su aprobación, ¿no? Y más aún si tienen un sistema de gestión implementado. La versión pueden colocar, motivo de la revisión, por ejemplo, al inicio sería la elaboración de la matriz y luego posterior los cambios que se vayan realizando, aprobado por y fecha. Ahora, ¿quién debe realizar estas matrices hiper? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién debería realizar? A ver, en el chat, ¿qué dicen? Inspector de seguridad, el monitor, el equipo multidisciplinario de seguridad y trabajadores, prevencionista, supervisor de mantenimiento. Muy bien. La matriz hiper debe realizarlo, obviamente, con la asesoría de un profesional de seguridad y salud ocupacional en conjunto con los trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que, cómo van a realizar su trabajo, qué van a utilizar, qué herramientas, qué material van a utilizar. Entonces es importante de que ellos participen, los trabajadores participen, como también supervisión participe en la elaboración de esta matriz IP. Y ahí estamos nosotros como profesionales, CISO, el de apoyar en la asesoría, explicar cómo deben ir llenando, porque imagínense darle esto a un trabajador, obviamente no va a poder llenarlo solo, ¿no? Entonces hasta se les puede capacitar, explicarles cómo se llena, o caso contrario, hacerlo en conjunto con ellos y mediante una capacitación difundir, ¿no? Para que ellos sepan para qué sirve esta matriz hiper. Ahora, si han visto de estas medidas de control que hemos definido, podemos establecer qué capacitaciones tiene que tener el personal. Ay.
podemos establecer, como les dije, qué capacitaciones debe tener el personal, de qué área. Por ejemplo, trabajos en altura van a tener la capacitación los que realizan esas actividades o ese trabajo, capacitación de plan de emergencia, de primeros auxilios y demás. Sabemos qué señalización vamos a utilizar, sabemos qué equipos de protección van a utilizar esos trabajadores. Entonces, esta matriz, si está bien elaborado, nos va a servir de aquí para adelante para los demás puntos de lo que es el PCCT. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna duda? Luis Alberto dice, muy bien explicado. Gracias, Luis Alberto. Qué bueno que hayas entendido y que realmente, o sea, espero que este curso les haya servido de mucho. He tratado de hacerlo lo más práctico y lo más real para que puedan ustedes implementarlo, ¿no? En sus empresas y demás, ¿sí? Y el material, sí les voy a pasar. Les voy a pasar a Rommel, a la Universidad Simón y Patiño, para que pueda facilitarles también, ¿no? A todos los que están integrando el diplomado, como también los que están inscritos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, en realidad, por también su paciencia y su atención, y un gusto haber podido compartir mis conocimientos con ustedes. Rommel. Muchísimas gracias, Inge. Espectacular presentación. Muchísimas gracias por su tiempo, por todas las imágenes, videos que compartí con nosotros. Y espero que igualmente a toda la comunidad de la Universidad Simón y Patiño, pues, hayan sacado provecho y hayan podido aprender de la experiencia y del conocimiento que tiene nuestra docente. Y pues no hay más que agradecerles a todos por su tiempo, agradecerles una vez más a la ingeniera Pamela por su gran presentación. Y ya les estaremos esperando en una próxima oportunidad. Ya saben, en los grupos de WhatsApp, igualmente les vamos a pasar todos nuestros diplomados próximos, cursos, talleres, webinars gratuitos, como en esta ocasión, con una gran presentación. Y ahí me piden, evidentemente, el link. Ahora les paso. Ahí es donde pueden, todas las personas que han participado puedan suscribirse y a partir de ahí es que se les puede entregar su certificado y se les va a hacer llegar a la ciudad que corresponde. Una vez más les voy a compartir, queridos amigos. Ahí está, y ahí hay muchas personas que nos hacen llegar los agradecimientos, incluso de manera interna. Muchísimas gracias. Hay muchos comentarios muy buenos, ingeniera. Así muy buena su presentación, muchísimas gracias. Quizás algo más para compartir o prácticamente ya cerrar el webinar, el segundo día de webinar gratuito. Ahora le activo. Creo que está, ahora sí. De mi parte me queda solo agradecerles por la atención y realmente sus mensajes, gracias, son los mensajes que me llevo de alegría, ¿no? Que por lo menos el 50% o el 80% del curso haya entendido y que lo implementen, lo más importante, ¿no? Gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Gracias, Pamela. Hasta una próxima. Gracias, queridos amigos. Ahí les paso una vez más el link. Ahí es el único link para que puedan llenar el formulario con sus nombres correspondientes, obviamente sus apellidos, para que puedan enviarles su certificado en físico, ¿no? En físico y con valor curricular.